Bienvenidos nuevamente a un estudio más de las Sagradas Escrituras. Mi nombre es Selvin Cruz. A esta enseñanza le he titulado Jehová, justicia nuestra. Y vamos a comenzar en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y en este episodio vamos a escudriñar acerca del Mesías prometido en las profecías de Jeremías. Y en este viaje vamos a explicar Jeremías capítulo 23, versículo 5 y versículo 6. Nos enfocaremos precisamente en las frases Jehová, justicia nuestra. Comencemos. Jeremías 23, verso 5 dice: He aquí vienen días, dice, ¿quién dice? Dice Jehová, en los cuales levantaré a David un renuevo justo, y un rey reinará y prosperará y hará juicio y justicia en la tierra. Verso 6. Y en sus días será salvo Judá, e Israel habitará seguro. Y este es su nombre por el cual será llamado Jehová, justicia nuestra. ¿Quién dice Jeremías que habló estas palabras? El texto dice: He aquí vienen días, dice Jehová. Según el profeta Jeremías, es Jehová mismo el que habla. Y dice: en los cuales levantaré a David un renuevo justo, y un rey reinará y prosperará, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará seguro. El texto dice que Jehová, el Dios de Israel, levantará un descendiente de David para que reine en Judá e Israel. Número 1. Jeremías profetizó que Dios levantaría un rey en Israel del linaje de David. Número 2. Este renuevo o retoño saldría de la casa de David y Dios lo pondría por rey en Israel. Y el texto termina diciendo cómo será llamado este renuevo de David, que sería rey en Israel. El texto dice: y este es su nombre por el cual será llamado Jehová, justicia nuestra. Y aquí es donde la mayoría de los predicadores se enfocan. Para ellos no importa el contexto. Lo único que enseñan es la parte del texto que dice: y este es su nombre por el cual será llamado Jehová, justicia nuestra. Ellos dicen que el renuevo de David, o sea, el descendiente de David que Jehová levantaría por rey de Israel, es Jehová mismo. Y así se saltan de un texto a otro sin tomar en consideración ni contexto ni las otras profecías paralelas que hablan de lo mismo. Vamos a leer un par de ejemplos. El profeta Samuel relató el momento cuando Jehová hizo la promesa al rey David que un hijo suyo se sentaría a reinar en su lugar. Segunda de Samuel capítulo 7 versículo 12 dice: y cuando tus días fueren cumplidos y durmieres con tus padres, yo estableceré tu simiente después de ti, la cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. O sea que sería un hijo de David. Verso 13. Él edificará casa en mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Verso 14. Noten lo que dice: yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Verso 15. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Verso 16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Esta profecía se cumplió en Salomón. Dios le dijo a David que él levantaría a un hijo suyo como rey de Israel
y Jehová lo llamaría su hijo. Salomón no era el Dios de Israel. Salomón fue llamado el hijo del Dios de Israel. Ser llamado hijo del Dios de Israel no significa ser el Dios de Israel. Este es uno de los grandes errores de la creencia trinitaria. Salomón nació antes que David muriera, pero Dios lo llamaría su hijo. Dios llamó su hijo al rey de Israel. Esta profecía fue cumplida en Salomón. Noten lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 17, verso 11, y dice: cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré, noten, Dios, el Dios de Israel, dice: levantaré descendencia después de ti. A uno ¿de dónde? ¿A quién levantaría? A uno de entre tus hijos, porque David tenía varios hijos. Y dice: y afirmaré su reino. Verso 12, él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Noten, verso 13, yo le seré a él padre y él será a mí hijo. Ahora noten lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 6, verso 14. Jehová Dios de Israel, noten, Salomón, un hombre llamado Salomón, a quien el Dios de Israel le llama su hijo, dice: Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra. Significa que Jehová, el Dios de Israel, es el único Dios verdadero. No hay otro. Salomón está orándole al Dios de Israel, el Dios que dijo: yo seré a él padre y él será a mí hijo. Verso 15. Que has guardado a tu siervo David mi padre, lo que le prometiste, tú lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como se ve en este día. Verso 16. Ahora pues, noten lo que dice este hombre llamado Salomón, a quien Jehová, el Dios de Israel, le llamó su hijo. Dice: Jehová, Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le has prometido, diciendo. Noten lo que este hombre llamado Salomón, a quien el Dios de Israel le llamó su hijo, está diciendo. Y dice: no faltará de ti varón delante de mí que se siente en el trono de Israel. Verso 17. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David. ¿Cuándo fue que Dios le hizo esta promesa al rey David? Nótenlo. Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 12 dice: yo estableceré tu simiente después de ti, la cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Verso 13. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Verso 14. Yo le seré a él por padre, y él me será a mí hijo. Esta es la promesa a la que Salomón se refiere. Una cosa queda clara, y es que Salomón fue llamado el Hijo de Dios. Pero esto no significa que Salomón era el Dios de Israel. Eso no fue lo que enseñó Salomón. Pero hoy en día, cuando leen las palabras el Hijo de Dios, inmediatamente interpretan que significa el Dios de Israel. Pero no es una enseñanza bíblica. No la escuche. Ahora noten cómo se cumplió esta profecía. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1 dice: llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo, verso 4, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos, noten lo que deberían de hacer los que se sentasen en el trono de David. Dice: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Dios iba a demandar algo de parte del rey de Israel, a quien Dios llamaría su hijo. Noten lo que dice: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti, a David le está diciendo, nunca te faltará un descendiente que se siente en el trono de Israel. Verso 12. Y se sentó Salomón en el trono de David
su padre, y su reino fue firme en gran manera. Salomón, el hijo de David, fue llamado el Hijo de Dios. Y Dios, el Dios de Israel, lo hizo a Salomón rey de Israel. Salomón fue el renuevo de David, que sería rey de Israel. Ahora, quiero que noten lo que escribió Jeremías acerca de el renuevo futuro que se sentaría en el trono de David, su padre. Leamos en Jeremías capítulo 23, versículos 5 y versículo 6. Y dice, he aquí que vienen días, dice, ¿quién es el que está hablando? Jehová. Dice, en los cuales levantaré, igualito como lo que le dijo Dios a David acerca de Salomón. Ahora Jeremías está escribiendo y dice, en los cuales levantaré a David renuevo justo. ¿Están notando? Es un descendiente de David de quien está hablando. Dice, y un rey reinará y prosperará y hará juicio. Noten lo que él demandaba de los reyes y dice, y hará juicio y justicia en la tierra. Versículo 6. En sus días será salvo Judá e Israel habitará seguro. Y este es su nombre por el cual será llamado. Ahora, noten el nombre por el cual sería llamado el descendiente de David. Dice que sería llamado Jehová, justicia nuestra. Hasta ahora, solo estamos viendo el contexto. En un momento volveremos a este texto para interpretarlo correctamente, para ver a qué se refieren estas palabras. Si es que el renuevo es Jehová mismo que se haría humano. Por ahora veamos lo que Jeremías había escrito en el capítulo 9. Leo en Jeremías capítulo 9, versículo 24, y dice, mas el que se hubiese de alabar, alábese en esto, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago... ¿Qué cosa hace Jehová, el Dios de Israel? Dice que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, dice Jehová. Estos son atributos del Dios de Israel, pero Dios demandaba esto del rey de Israel, a quien él había llamado su hijo. Dios es el que tiene misericordia, juicio y justicia en la tierra. Y el rey de Israel tenía que tener estos atributos también. En el contexto del libro de Jeremías encontramos la respuesta. Noten Jeremías capítulo 22, versículo 1 y leo. Así dice Jehová, desciende a la casa del rey de Judá y habla allí estas palabras. Verso 2. Y di, oye, palabra de Jehová, oh rey de Judá, que estás sentado en el trono de David, tú y tus criados y tu pueblo que entran por estas puertas. Verso 3. Así dice Jehová. Noten lo que dice Jehová a Jeremías. Y Jeremías lo va a comunicar al rey de Judá, el rey descendiente de David, al rey a que Dios había dicho que sería su hijo. Noten lo que dice. Oye, palabra de Jehová, oh rey de Judá, que está sentado en el trono de David, tú y tus criados y tu pueblo que entran por estas puertas. Verso 3. Así dice Jehová, haced juicio y justicia y liberad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. El rey de Israel era el representante del Dios de Israel ante el pueblo, y Dios le ordenaba que hiciese, noten lo que dice, haced juicio y justicia y librad al oprimido. Así como Jehová hacía, así lo demandaba del rey de Israel. Regresemos ahora a Jeremías capítulo 9 y vamos a leer en el versículo 24. Noten lo que dice. Yo Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, dice Jehová.
El gobernante de Israel, el rey puesto por Dios del linaje de David, era una extensión del reino de Dios. Y como era llamado el Hijo de Dios, era investido de privilegios y prerrogativas que Dios daba al rey de la dinastía davídica. Y por medio del rey humano era como Dios mostraba sus actos de justicia y de juicio. El rey descendiente de David era quien se sentaba en el trono de Dios en Jerusalén y reinaba sobre el pueblo del Dios de Israel y ejecutaba justicia y juicio justo. El texto que leímos en Jeremías capítulo 22 es acerca del rey actual de Israel. Esto no es una profecía del futuro Mesías. Noten otra vez el lenguaje. Jeremías 22, versículo 1. Así dice Jehová, desciende a la casa del rey de Judá y habla allí esta palabra y di, oye palabra de Jehová, oh rey de Judá, que está sentado sobre el trono de David, tú y tus criados y tu pueblo que entran por estas puertas. Verso 3. Así dice Jehová, haced juicio y justicia. Y librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis, ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. ¿Sí notaron? Aquí Jeremías no está hablando de Jesús, el futuro rey descendiente de David. Lo que el profeta está relatando es cómo Dios mostraba su justicia y juicio a través del rey humano, a quien embestía con su autoridad, y el rey hacía justicia y juicio justo en el pueblo de Dios. Y aquí es donde está el mayor problema de interpretación. Ya porque el texto dice que el rey davídico ejecutaba justicia en la tierra, esta no es razón para identificar al rey como Jehová mismo, sino que Dios embestía de privilegios y prerrogativas a una persona, o sea, a su ungido, al rey descendiente de David. Ahora, veamos el contexto de Jeremías capítulo 22 y vamos a leer del versículo 11 en adelante. Jeremías capítulo 22, versículo 11 dice, porque así dice Jehová de Salum, hijo de Josías, rey de Judá, que reina, noten, que reina por Josías su padre, que salió de este lugar, no volverá acá más. Verso 12, antes morirá en lugar a donde lo llevaron cautivo y no verá más esta tierra. Verso 13, ay del que edifica su casa y no en justicia, y sus alas y no en juicio, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Verso 14, que dice, edificaré para mí casa espaciosa y airosas salas, y le abre ventana y la cubre de cedro y la pinta de bermellón. Verso 15, ¿reinarás porque te rodeas de cedro? Esta es una pregunta que le hace el Dios de Israel a este rey de nombre Salum. Ahora, noten lo que Dios le dice a este rey impío de nombre Salum. Noten lo que dice. ¿No comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia, entonces le fue bien? Estas palabras fueron para el rey Salum, descendiente de David, pero era como advertencia. ¿Porque no hizo qué cosa? Dice aquí, ay del que edifica su casa y no en justicia, y sus alas y no en juicio. Este hombre que ascendió al trono en lugar de su padre Josías, un rey justo, no hizo como Jehová demandaba de los reyes que reinaban en su trono. Salum hizo lo contrario a su padre Josías. Verso 14 dice, edificaré para mí casa espaciosa y airosas salas, y le abre ventana, y le cubre de cedro, y le pinta de bermellón. Jehová hace la comparación entre Salum y su padre Josías, quien sí hizo juicio y justicia, reinando en el trono de David. Dios es juicio y justicia, y su representante ante el pueblo era el rey de Israel, a quien Dios embestía de privilegios
y prerrogativas para ejecutar juicio en justicia. Dios demandaba a los reyes descendientes de David que actuaran justamente. Claro que todo esto era Dios actuando a través del rey ungido para reinar en representación de él. Y ahora sí, leamos en Jeremías capítulo 23, versos 5 y 6, donde encontramos las palabras Jehová, justicia nuestra. Noten lo que dice. Jeremías 23, verso 5 dice, he aquí que vienen días, dice, Jehová es el que está hablando, dice, en los cuales levantaré, Jehová levantará, ¿qué? A David un renuevo justo. Exactamente cuando le dijo a David que levantaría a un hijo de él por rey en Israel, dice, un renuevo justo y un rey reinará y prosperará. Es un rey descendiente de David del que se está hablando aquí y se le llama un renuevo justo. Y un rey dice, reinará y prosperará. Ahora note lo que dice. Y hará juicio y justicia en la tierra. Verso 6. Y en sus días será salvo Judá e Israel habitará seguro. Esta profecía es muy conocida en el mundo cristiano, pero es muy mal interpretada. Precisamente las palabras siguientes. Y este es su nombre por el cual será llamado Jehová, justicia nuestra. Según la creencia trinitaria, el renuevo es Jehová mismo, porque el renuevo de David, quien sería rey en Israel, sería llamado como Jehová, justicia nuestra. El engaño de la Trinidad está muy arraigado en las mentes de todo aquel que no lee por sí mismo. Ellos predican que Jehová mismo se hizo hombre y se llamó Jesús. Si esta interpretación es correcta, entonces leamos el siguiente texto escrito por el mismo Jeremías. Noten lo que dice Jeremías 33, versículo 15. En aquellos días y en aquel tiempo haré producir a David, noten, es otra profecía de Jeremías, pero es una profecía paralela, es la misma profecía. Y dice, en aquel tiempo haré producir a David renuevo, ya no dice renuevo justo, dice renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. Verso 16, en aquellos días Judá será salvo. Y, noten lo que dice ahora, y Jerusalén habitará segura y este es el nombre con el cual la llamarán Jehová, justicia nuestra. ¿A quién llamarán Jehová, justicia nuestra? El texto dice, y este es el nombre con el cual la llamarán Jehová, justicia nuestra. Creo que ya están notando el problema. Y para que no quede duda, leamos los dos textos juntos y comparemos. Jeremías 23, versos 5 y 6 y Jeremías 33, 16. Leamos. Un renuevo justo y un rey reinará y prosperará. Y este es su nombre por el cual será llamado. Noten, será llamado. ¿Cómo será llamado? Jehová, justicia nuestra. Ahora, en Jeremías 33, 16, dice, y Jerusalén habitará segura, y este es el nombre con el cual la llamarán. ¿A quién llamarán? A Jerusalén. ¿Cómo la llamarán? Jehová, justicia nuestra. Las frases será llamado es en referencia al descendiente de David, que sería rey en Israel, o sea, al Cristo. Las frases la llamarán es en referencia a Jerusalén, la ciudad donde gobernaban los reyes de la dinastía davídica. El rey de Israel sería llamado Jehová, justicia nuestra. Y la ciudad de Jerusalén también sería llamada de igual manera, Jehová, justicia nuestra. ¿Significa esto que la ciudad de Jerusalén era Jehová? No, no es eso lo que el profeta está diciendo. Lo que esto indica es que cuando Jehová, Dios, llama a Jerusalén, Jehová, justicia nuestra, es simplemente una asignación que el Dios de Israel le hace a Jerusalén. Pero no significa que Jerusalén es Jehová mismo, sino que Jehová personifica a Jerusalén, o sea, la embiste de este privilegio y prerrogativa como la ciudad donde se ejecuta justicia y juicio, que son atributos de Jehová mismo. Pero es Dios quien le atribuye este título
a la ciudad de Jerusalén. Y el mismo título es dado también al Rey futuro, o sea, al Cristo futuro. Pero es Jehová Dios quien le atribuye este título. Ahora noten esto. Si el argumento popular es que Jehová mismo es el Mesías prometido a Israel, porque será llamado Jehová justicia nuestra, entonces tienen que usar la misma lógica cuando Dios llama a Jerusalén Jehová justicia nuestra. Pero aquí el argumento les cambia. El lunes dicen una cosa y el martes y el miércoles otra cosa. Pero el fin de semana repiten lo que ya dijeron el lunes. Simplemente no tiene sentido. Jehová no es la ciudad de Jerusalén. Estas son designaciones que Jehová da a Jerusalén y al futuro rey de Israel. O sea, al Mesías prometido que sería de la descendencia del rey David. En conclusión, Jehová le daba estos títulos de acuerdo a su carácter o conducta. Si el rey o el lugar era impío, Dios le daba un título. Y si el rey o el lugar eran justos, Jehová les daba un título, pero era un título de acuerdo a sus obras. Leamos algunos ejemplos donde el rey de Egipto y el rey de Babilonia le cambiaron el nombre a reyes de Israel. Segunda de Reyes capítulo 23, versículo 34 dice: Entonces Faraón Necao puso por rey a Eliaquín, hijo de Josías, en lugar de Josías su padre. ¿Y qué hizo? Le cambió el nombre por el de Joacín. Y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y ahí murió. Ahora noten cómo hizo esto también el rey de Babilonia. Segunda de Reyes, capítulo 24, versículo 17, y leo: Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías, su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. Estos ejemplos anteriores fueron de reyes paganos, pero ahora veremos cómo Jehová, el Dios de Israel, también le cambió el nombre a reyes y por qué lo hizo. Jeremías capítulo 7, versículo 30 dice: Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos. Verso 31. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinón, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Verso 32. Por tanto, he aquí vendrán días, dice Jehová, que no se dirá más Tofet ni valle del hijo de Hinón. Ahora noten, sino valle de la matanza, y serán enterrados en Tofet por no haber lugar. O sea, Dios le cambió el nombre de acuerdo al carácter del pueblo en ese tiempo. Jehová, el Dios de Israel, le cambia el nombre de acuerdo al carácter y obras de los habitantes de dicho lugar. Leamos en Jeremías capítulo 20, versículo 3. Y dice: Y aconteció que el día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo. Le dijo entonces Jeremías: Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino que Magomisavid. Noten cómo le llamó Jeremías a este hombre, porque Jehová le dio este nombre. Este nombre significa temor o terror por todas partes. Ahora, leamos el por qué le fue cambiado el nombre a este hombre. Jeremías 20, versículo 4 dice: Porque así ha dicho Jehová: He aquí que yo te pondré en espanto, y a ti y a todos tus amigos, y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán. Y a todo Judá entregaré en mano del rey de Babilonia, y los transportará a Babilonia, y los matará a espada. Jehová dio a hombres o a lugares nombres de acuerdo a su carácter y de acuerdo a sus obras. Estos nombres eran de acuerdo a su carácter o a su conducta. Pero noten quién era este varón antes que Jehová Dios le cambiara el nombre. Este hombre, llamado antes Pasur, era el sacerdote del templo de Jehová. Leamos. Jeremías 20, versículo 1 dice: Y Pasur, hijo de Iner. Noten lo que dice: Pasur, hijo de Imer, que presidía por príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías, que profetizaba estas palabras,
Y Pasur azotó al profeta Jeremías y le puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, el cual conducía a la casa de Jehová. El texto de Jeremías debe de ser interpretado dentro del propio contexto en que lo escribió el profeta Jeremías. No podemos hacer doctrina de un texto sin leer su contexto. Jehová, el Dios de Israel, le cambiaba el nombre a hombres o a lugares de acuerdo al carácter o a sus obras. Y en la profecía de Jeremías acerca del futuro rey de Israel, un descendiente de David, Dios dice que este renuevo será llamado Jehová, justicia nuestra. Leámoslo nuevamente. Jeremías capítulo 33, versículo 15 dice, en aquellos días y en aquel tiempo no podemos hacer doctrina de un texto sin leer su contexto. Jehová, el Dios de Israel, le cambiaba el nombre a hombres o a lugares de acuerdo al carácter o a sus obras. Y en la profecía de Jeremías acerca del futuro rey de Israel, un descendiente de David, Dios dice que este renuevo será llamado Jehová, justicia nuestra. Leámoslo nuevamente. Jeremías 33, verso 15 dice, en aquellos días y en aquel tiempo haré producir a David renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. Verso 16. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura, y este es el nombre con el cual la llamarán. Noten a quién llamarán así. Dice, y este es el nombre con el cual la llamarán. ¿Cómo la llamarán a Jerusalén? Jehová, justicia nuestra. Ahora leamos el texto que está en Jeremías 23, versículo 5 y versículo 6. Y dice, un renuevo justo y un rey reinará y prosperará. Y este es su nombre por el cual será llamado Jehová, justicia nuestra. ¿Significa que Jerusalén es Jehová Dios? Esto no es el caso. El futuro rey de Israel, un descendiente de David, será llamado Jehová, justicia nuestra. ¿Significa que el descendiente de David es Jehová mismo? No es este el caso. Jehová Dios llamará a Jerusalén Jehová, justicia nuestra. Jehová Dios llamará a nuestro Señor Jesucristo Jehová, justicia nuestra. Así lo llamará Dios a Jesús. Le llamará Jehová, justicia nuestra. Y así hemos llegado al final de esta enseñanza. Espero desde dentro de mi corazón haber podido esclarecer este pasaje. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo les bendiga y hasta pronto.